Davant 800 espectadors en la Murta i després del servei d'honor a càrrec de les falleres majors de Xàtiva, l'Olímpic va viure ahir una victòria vital i molt esperada, 2-1 davant un rival directe per eludir el descens com és la Pobla de Mafumet. El doblet de Samu amb 2 gols als primers 17 minuts foren fonamentals, encara que a la segona part els de Xàtiva acabarien patint amb un polèmic gol visitant i la inferioritat numèrica des del minut 70 per expulsió d'Àlex Vaquero. Creo que vosotros habéis podido ver los dos partidos aquí en casa del Olympic y hemos generado multitud de ocasiones, multitud de situaciones de gol que no se han llevado a cabo, no se han llevado a efecto y sin embargo hoy hemos tenido menos que otros días. Bueno, las dos primeras las hemos metido y eso nos facilita todo. La verdad que contento porque por fin hemos encontrado el justo premio a lo que nosotros proponemos cada domingo. Primero que ellos son un equipo que son muy poseedores del balón, o sea, todos los partidos tienen mucha posesión de balón y les gusta tenerlo. Entonces nosotros hemos ido de inicio a apretarles para buscar errores suyos que provocaran ponernos en ventaja. Lo hemos conseguido, hemos sacado fruto de esa presión, pero sí que es verdad que luego ellos estaban saliendo con facilidad. Tanto Zarzo como Samu nos quedaban muy desbordados enseguida, muy fácil. Hemos optado por juntarnos un poco más porque eso nos iba a crear problemas. Estaba recibiendo muy fácil sus interiores, tanto el número 10 como el número 7 creo que es, y bueno, pues nos estaban creando muchos problemas y hemos decidido un poco juntar más líneas porque si no lo íbamos a pasar mal. Y yo, bueno, sí que es verdad que tenían el balón, pero en la segunda parte no recuerdo ninguna ocasión de gol de ellos. Eso sí, cuando ya nos hemos quedado con uno menos hemos sufrido ya mucho más. Yo creo que el equipo no empezó mal, simplemente que Olympique se ha encontrado con un buen gol y luego sabíamos de los saques de banda, que bueno, tal vez yo considero que fue un poco carga hacia el portero y se encontró con 2 goles muy pronto. A partir de ahí creo que fuimos muy superiores. No hemos tenido la fortuna de poder marcar en la primera parte y en la segunda parte, bueno, tal vez nos costó un poco más, normal, de la situación en la que estábamos los dos equipos, pero no hay ningún reproche para mi equipo. Des del xiulet inicial va haver molt en joc, com es va notar als primers compassos de l'Olímpic sobre els dominis d'Ondoa i també en les imprecisions, com la del porter Diego. La Pobla també estrenyia com en aquesta oportunitat de manar. En aquest moment, l'equip de Raúl Garrido es va fer amb el partit. Al minut 9, una bona combinació de Vaquero i Julio va acabar amb un baló al control de l'àrea que Samu va rematar al fons de la xarxa. Amb l'1-0, el conjunt de la Murta va seguir el seu setge sobre la porteria visitant, arribant molt prompte el segon tant, al minut 17, de nou amb Samu com protagonista. L'Olímpic continuaria tenint confiança, però els visitants també gaudiren d'oportunitats com aquesta en quasi arriba Herrero o altra de Vadillo. A la segona part el rival va eixir amb força, però els locals van mantenir bé la posició i no es comptabilitza perill fins passat el quart d'hora. Al minut 18 es va trencar amb la monotonia amb aquest remat de Maná que fou detingut en la base del pal esquerre per Diego García. La polèmica va estar servida al indicar gol el jutge de línia. Todo lo habéis visto, lo que ha pasado en esa jugada y lo que ha pasado después con la expulsión de Vaquero. Así que bueno, se juzga por sí solo lo que está pasando. Entonces, bueno, yo me mantengo en silencio y prefiero que lo opinéis vosotros. Pero bueno, es fundamental ese 2-1. En el gol a verás, como comenta Vicente, el 2-0 nos daba el gol a verás a favor contra la Pobla. Y ahora pues lo tenemos igualado y dependemos del general, que lo tenemos en contra. Creo que se debería ser más consciente de la importancia de las decisiones. Pero bueno, lo dejo ahí, no quiero seguir hablando. El banquillo obviamente es más difícil de poder verlo. Pero yo le pregunté a mis jugadores y me dijeron que había entrado claramente. Creo que el árbitro estaba en una buena posición como para tomar esa decisión. Només 5 minuts després, el local Àlex Vaquero va veure la segona groga i es quedaren en 10 els últims 20 minuts. Tot i així, encara van haver oportunitats clares com aquesta d'Adrià Granell o altra de Víctor Gómez que rematà al pal. A les darreries, la Pobla de Mafumet buscaria l'empat generant perill en accions a piloto parada i faltes. Nosotros estamos haciendo un trabajo bueno, los chicos están realmente convencidos de lo que estamos haciendo, es lo que nos va a sacar de la situación en la que estamos y que aún queda tiempo. Creo que nos hacía falta a todos, a los futbolistas, al cuerpo técnico, al director deportivo, al presidente, al jefe de prensa,
a la administración, a los delegados, a todos, a la afición, nos hacía falta para seguir creyendo. Yo creo que eso nos da una energía tremenda, creo que lo merecíamos y lo justo era que el Olympic tuviera más puntos de lo que tenía hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues con mucha alegría y con mucha felicidad, porque hay mucha gente aquí detrás que se deja la vida en ello y bueno, ver que tiene recompensa a mí personalmente me alegra muchísimo. Es una victoria que la merecíamos todos y que hemos hecho todo muchísimo por conseguirla. Insisto que el público ha sido fundamental. Insisto que el banquillo cuando ha salido ha sido fundamental, de verdad. He sentido que había un corazón muy grande por parte de todos y eso es lo que nos ha dado la victoria. Y yo me limito a intentar sacar ese corazón que tenemos. L'Olímpic aconsegueix una victòria necessària, la segona de la temporada a casa, que els manté amb opcions de permanència. El proper desplaçament serà al camp de l'Espanyol B.